A ver, si digo música de ciencia ficción, a mucha gente le vendrá a la cabeza o una banda sonora de Star Wars o, no sé, gente con cascos de latón y gafas de aviador. Totalmente. El rollo steampunk. Eso es, pero la realidad es mucho más profunda. Llevamos más de 70 años usando la música para imaginar el futuro y en el proceso hemos creado géneros enteros, movimientos visuales y, bueno, hasta filosofías políticas. Totalmente. Y la base de todo esto, lo que une a géneros que no tienen nada que ver, es una tensión fascinante. No se trata solo de imaginar naves espaciales. No, claro. Se trata de una lucha constante entre la nostalgia y la anticipación. Es como si para poder mirar hacia adelante, primero necesitáramos rebuscar en el baúl de los trastos del pasado. Ya sea un sintetizador de los 70 o un violín del siglo XIX. Exacto. Pues justo de eso vamos a hablar hoy. Queremos entender cómo el futuro, o un pasado que nunca existió, ha encontrado su propia banda sonora. Y para guiarnos tenemos un material de base fantástico. Un artículo de la revista Plus Música de Johnny Zuri. Eso es, que hace una genealogía brutal de todo este ecosistema. El viaje promete, ¿eh? Empezaremos con jazz cósmico. Haremos una parada con los extraterrestres del glam rock. Conoceremos a piratas aéreos victorianos. Y acabaremos preguntándonos qué pasa cuando una inteligencia artificial se pone a componer todo esto. Es que esa es la clave. Vamos a ver que imaginar el futuro musicalmente es, en realidad, una de las formas más potentes de hablar sobre quiénes somos en el presente. Venga, pues vamos al lío. El artículo de Zuri marca un punto de partida muy claro y, bueno, bastante alucinante. En los años 50. Sun Ra y su orquesta. A mí esto me vuela la cabeza. Es que es increíble. El tipo no solo decía que venía de Saturno, sino que lo convirtió en el centro de su música. Y ojo, que no era una simple excentricidad para llamar la atención. Sun Ra estaba construyendo una cosmología propia. Claro. En una época de segregación brutal en Estados Unidos, él proponía un éxodo cósmico. Su mensaje era, este planeta no nos quiere, así que construyamos nuestro propio mundo en el espacio. Era una metáfora potentísima de la liberación negra. Su música era una declaración política, pero envuelta en mitología espacial. Y musicalmente eran unos pioneros absolutos. Zuri destaca que fueron los primeros en meter teclados electrónicos y un bajo eléctrico en una orquesta de jazz, en los 50. Estaban literalmente inventando el sonido del futuro. Su película y álbum, Space is the Place del 73, es que es la piedra roseta del afrofuturismo. Desde luego. Y su influencia es inmensa y llega a sitios inesperados. Grupos que no tienen nada que ver con el jazz, como Sonic Youth o los protopunk MC5, lo citan como una referencia fundamental. ¡Qué fuerte! Es más, para que veamos la vigencia de su legado, la orquesta, que sigue en activo décadas después de su muerte, fue nominada a un Grammy precisamente este año, en 2026. Vale, si Sun Ra crea este universo casi desde la marginalidad, ¿cómo salta esta idea al gran público? Porque aquí es donde entra el segundo catalizador que menciona el artículo. David Bowie. David Bowie. Has dado en el clavo. Bowie es la figura que coge la ciencia ficción y la convierte en un espectáculo de masas. Pero sin vaciarla de contenido. Eso es, con Space Oddity en el 69, que salió justo para el alunizaje del Apolo 11, ya usaba la figura del astronauta perdido, no para hablar del espacio, sino de la soledad y la ansiedad aquí, en la Tierra. Pero la explosión total llega con Ziggy Stardust en el 72. Ahí ya no es una canción, es un universo entero. Un personaje de pies a cabeza. Totalmente. Un extraterrestre bisexual, andrógino, que llega a un planeta Tierra apocalíptico para traer un mensaje de esperanza a través del rock and roll. Es la definición de teatro total. Y una construcción increíblemente sofisticada. Zuri explica cómo Bowie mezclaba de todo. La ciencia ficción de Robert Heinlein, el teatro kabuki japonés para la puesta en escena. La moda más vanguardista. Ziggy no era solo un disfraz, era un concepto. Y cambió las reglas del juego. Demostró que una estrella del pop podía ser un vehículo para ideas complejas, para la performance y la narrativa. Su influencia es incalculable. Mientras Bowie lo petaba en el mainstream, en los garajes de Londres se estaba cociendo algo bastante más caótico y psicodélico. El space rock de Hawkwind. Jaja. Estos eran como, no sé, una tripulación de piratas espaciales puestos de ácido. ¡Qué buena definición! Su sonido era pura hipnosis. Riffs repetitivos hasta el infinito, sintetizadores que sonaban como alarmas de una nave a punto de estrellarse y en medio poesía recitada.
Crearon una narrativa entera sobre la nave espacial Hawkwind y sus viajes por el cosmos. Pero lo más curioso es la conexión directa con la literatura. Es verdad, el artículo habla de Michael Moorcock, ¿no? Sí, un escritor de ciencia ficción bastante famoso. Exacto, una figura clave de la nueva ola de la ciencia ficción británica. Moorcock no solo les escribía letras, es que se subía al escenario con ellos a recitar. ¡Qué pasada! Montaban un espectáculo inmersivo con bailarinas, proyecciones de luz líquida. Era una experiencia sensorial total, mucho más anárquica que la de Bowie. O sea que teníamos el futurismo cósmico de Sun Ra, el teatral de Bowie y el psicodélico de Hawkwind. Pero al otro lado del Canal de la Mancha, en Alemania, estaban inventando un futurismo completamente diferente. Pues sí, y uno que quizás ha sido incluso más influyente a largo plazo. La Kosmische Musik y sobre todo Kraftwerk. Kraftwerk. Su genialidad fue darse cuenta de que el futuro no tenía por qué estar en las estrellas. El futuro ya estaba aquí. Estaba en las autopistas, en las señales de radio. En el ritmo de las máquinas. Su álbum Autobahn, de 1974, es la banda sonora de un viaje por una autovía, y en su momento sonaba más futurista que cualquier canción sobre marcianos. Es un futurismo de lo cotidiano, de la modernidad industrial. No necesitan una narrativa explícita. ¿No? El propio sonido de los sintetizadores y las cajas de ritmos es el mensaje. Justo. Ellos crearon el lenguaje sonoro de la máquina, de la era postindustrial. Y ese lenguaje sería la materia prima para casi toda la música electrónica que vino después. Su ADN estaría tanto en el techno de Detroit como en el synthwave que lo peta ahora. Y has mencionado la conexión perfecta, cómo un grupo de alemanes trajeados cantando sobre autopistas se convierte en la semilla del techno en Detroit, una ciudad estadounidense en plena decadencia industrial. Pues esa es una de las historias más fascinantes que cuenta Zuri. En los 80, 3 amigos de un suburbio de Detroit, los Belleville Three, Juan Atkins, Derrick May y Kevin Saunderson. esos mismos, estaban obsesionados con 2 cosas. El funk de George Clinton y su banda Parliament Funkadelic, que ya tenía toda una mitología afrofuturista, Claro. y la electrónica fría y robótica de Kraftwerk. Y de esa mezcla, de ese choque cultural, nace el techno. Una síntesis que a priori parece imposible, ¿no? El funk, que es todo alma y ritmo orgánico, con la precisión matemática alemana. Pero es que hay que entender el contexto de Detroit. Era el fantasma de la capital del motor. Una ciudad que se vaciaba, con fábricas abandonadas por todas partes. Y el techno surge ahí como una música de esperanza, como dice el artículo. Era una forma de coger la tecnología, los sintetizadores que representaban esa industria que les había abandonado. Y usarla para construir un futuro. Exacto. Un futuro sónico, un espacio de evasión y comunidad en la pista de baile. Dentro de esa escena de Detroit, el artículo destaca un caso que lleva la creación de mundos a otro nivel, el dúo Drexciya. Esto es para nota. Es que lo de Drexciya es alucinante. Crearon una mitología increíblemente detallada en las notas de sus discos. ¿Contaban una historia? Hablaba de una raza de guerreros submarinos, los Drexianos, que eran descendientes de las mujeres africanas embarazadas que fueron arrojadas por la borda de los barcos de esclavos. Uf. Según su leyenda, sus hijos no nacidos aprendieron a respirar bajo el agua y fundaron una civilización en el fondo del Atlántico. Tela. Es una historia durísima y súper potente. Están usando la ciencia ficción para reescribir un trauma histórico y convertirlo en un mito de supervivencia y poder. Es un ejemplo perfecto y muy radical de afrofuturismo. Y esa tradición de usar el hip hop y la electrónica para contar estas historias complejas sigue muy viva. El artículo menciona a Deltron 3030. Su álbum conceptual del año 2000, ambientado en un 3030 distópico. Y claro, la figura que hoy lleva esta bandera es Janelle Monáe. Es ella la culminación de todo esto, la que recoge el testigo de Sun Ra, de Bowie, de Parliament Funkadelic y lo trae al siglo XXI. Sin duda. Toda su carrera inicial se basa en la saga Metropolis, La historia de Cindy Mayweather. una androide mesiánica que es enviada a través del tiempo para liberar a su comunidad de la opresión. Y lo hace mezclando funk, R&B, pop, rap, psicodelia, todo en un envoltorio de ciencia ficción que bebe de clásicos como Philip K. Dick. Es la figura más visible y sofisticada del afrofuturismo musical actual. Sin lugar a dudas. Es curioso porque hasta ahora todos los géneros que hemos visto están obsesionados con el futuro. Pero, ¿qué pasa cuando la ciencia ficción mira con la misma intensidad hacia el pasado? Ahí es donde entra en juego el steampunk, ¿no? Exacto. Y es un giro de guión muy interesante.
El steampunk imagina un futuro alternativo desde el pasado, concretamente desde la época victoriana. La pregunta es, ¿y si la era del vapor nunca hubiera terminado? ¿Y la tecnología hubiera evolucionado a partir de engranajes, pistones y latón en lugar de microchips? Justo eso. Entiendo perfectamente la estética visual. Los cepelines, las gafas de aviador, los corsés. Pero, ¿a qué suena? Si cierro los ojos, ¿qué instrumentos debería estar escuchando para que mi cerebro diga esto es steampunk? Pues el artículo describe muy bien esa anatomía sonora. Es deliberadamente híbrida. Por un lado tienes instrumentos que te evocan esa época, acordeones, violines, banjos, Violonchelos. y por otro lo mezclas con elementos industriales, sintetizadores con sonidos metálicos, guitarras distorsionadas. Y las letras, claro, van de piratas aéreos, inventores locos y autómatas con corazón. El artículo identifica a un padrino del género, un tal Paul Roland, un músico británico que ya en 1980, con su álbum The Werewolf of London, estaba sentando las bases. Sí, aunque él mismo reconoce que lo hizo casi sin querer, simplemente por su obsesión con H.G. Wells y la literatura victoriana. La canción que Zuri señala como fundacional es The Great Edwardian Air Raid. Estaba describiendo un combate aéreo con dirigibles décadas antes de que el steampunk fuera una subcultura, pero el género como tal, con gente que ya se identificaba con la etiqueta, llegó más tarde. Ahí es donde aparecen bandas como Abney Park. Su historia es curiosa, ¿eh? Empezaron siendo un grupo gótico y en 2005 hicieron un cambio radical. Un cambio total. Adoptaron la identidad de steampunk por completo, creando una ficción elaboradísima en la que ellos son la tripulación de un dirigible pirata que viaja en el tiempo. Y su música es el reflejo perfecto de eso. Totalmente. Mezclan música balcánica, swing, industrial. Es una banda sonora de aventuras. Junto a ellos hay propuestas como Verne and Process, más orquestal y neoclásica, inspirada en Julio Verne. O la que es quizá mi favorita por lo teatral que es. Steam Power Giraffe. Ah, sí. He visto vídeos. Son los que actúan como si fueran autómatas cantantes de un parque de atracciones de 1890, ¿verdad? Esos mismos. Con la pantomima robótica y todo. Su puesta en escena es una pasada, y han llegado a un público muy amplio. Incluso han hecho bandas sonoras para videojuegos como Steam World Heist. Lo que demuestra que el steampunk no es solo música. Es una comunidad. Es performance. La gente va a los conciertos con sus trajes, sus accesorios hechos a mano. Hay festivales enormes como The Asylum en el Reino Unido, que es el más grande del mundo. Es una cultura maker, del hazlo tú mismo. Hay un instrumento que el artículo destaca como el resumen perfecto de toda esa filosofía. La calliope. El órgano de vapor. Es la metáfora perfecta. Un instrumento del siglo XIX que se usaba en los barcos de vapor del Mississippi y que funciona literalmente con vapor. Es ruidoso, es aparatoso. Puedes ver todos sus mecanismos funcionando. Es tecnología que no esconde sus tripas. Es la esencia del steampunk hecha sonido. Si el steampunk reimagina la era victoriana, en las últimas décadas ha surgido una ola de nostalgia por un pasado mucho más reciente, los años 80, y de ahí nace el synthwave. Efectivamente, el synthwave es, en esencia, la banda sonora de una película de los 80 que nunca se rodó. La influencia principal, como apunta Zuri, son las composiciones de John Carpenter para sus propias películas. Halloween, Rescate en Nueva York. Y también Vangelis para Blade Runner, claro. Ese sonido de sintetizadores analógicos, cajas de ritmos con mucha reverberación, melodías épicas y una estética visual de neones, palmeras y puestas de sol cromáticas. Mucha gente lo asocia a la banda sonora de Stranger Things o la película Drive, pero a menudo he oído que se confunde o se mezcla con otro término, Vaporwave. Y aunque suenan parecido, la sensación que transmiten es completamente distinta. ¿Cuál es la línea que los separa? Es la pregunta del millón, y el artículo lo explica de maravilla. Si el synthwave es una celebración sincera y nostálgica de los 80, el vaporwave es su fantasma irónico y deconstruido. Su fantasma. Sí, nació en foros de Internet sobre 2011 y su técnica es muy particular. Consiste en coger samples de música de los 80 y 90, pero no de los éxitos, sino de la música más anodina y corporativa. ¿Te refieres al Muzak?
Exacto, el Muzak. Esa música de hilo musical que sonaba en los ascensores y los centros comerciales, cogen eso, o fragmentos de smooth jazz, los ralentizan hasta convertirlos en algo denso y fantasmal, les meten eco, El resultado es inquietante. mucho. O sea que es como la banda sonora del recuerdo borroso de un centro comercial vacío. Da un poco de mal rollo, ¿no? La estética visual también es muy extraña. Bustos romanos, delfines, gráficos de Windows 95. Totalmente. Y ahí está la clave. El musicólogo Adam Harper, que cita a Suri, lo vinculó con una crítica irónica a las promesas incumplidas del capitalismo tardío. Ah, vale. Es como si la utopía de consumo y tecnología que nos prometieron en los 80s y 90s se hubiera convertido en este eco melancólico, en un bucle nostálgico del que no podemos escapar. O sea que el synthwave sueña con un futuro que pudo ser. Y el Vaporwave lamenta un futuro que nunca llegó. Es una distopía sonora sobre la hora. Y esto nos lleva a la última frontera, la que se está escribiendo ahora mismo y que lo puede cambiar todo. ¿La inteligencia artificial? Uf. El artículo menciona que desde 2024 ya hay herramientas que pueden generar música retrofuturista o steampunk a partir de una simple frase. Sí, y esto plantea un choque filosófico brutal, especialmente para un movimiento como el steampunk, que, como decíamos, nace de una cultura artesanal, del hazlo tú mismo. De la gente construyendo sus propios cachivaches y modificando instrumentos. Claro, ¿qué pasa cuando una estética que celebra lo mecánico y lo manual puede ser replicada a la perfección y en masa por un algoritmo invisible? ¿No es la antítesis de todo el movimiento? Es la gran paradoja. Por un lado, es una herramienta increíble para crear. Por otro, amenaza con convertir estas subculturas, que tienen un trasfondo crítico y comunitario, en una simple skin estética. En un producto más, generado automáticamente. Es un debate que está muy abierto ahora mismo. Entonces, si echamos la vista atrás a todo este recorrido, desde Sun Ra en Saturno hasta un algoritmo componiendo una polka para un dirigible, ¿qué significa todo esto? La idea que se repite parece ser esa tensión de la que hablabas al principio. Exacto. Todos estos géneros, desde el jazz cósmico al dark synth, comparten el mismo impulso. Usan los materiales del pasado, ya sea el latón, un sintetizador analógico o el funk, como ladrillos para construir futuros posibles o pasados alternativos. Es una conversación constante entre la nostalgia y la especulación. Es una forma de decir que para imaginar lo que seremos, necesitamos entender muy bien lo que fuimos. Has dado en el clavo. Y eso nos lleva a la reflexión final que plantea el artículo de Zuri, que me parece muy potente. La verdadera pregunta sobre el futuro de esta música no es si la inteligencia artificial será capaz de imitarla de forma convincente. Porque la respuesta es que sí, ya lo hace. Ya lo hace. La pregunta que queda en el aire para quien nos escucha es otra. ¿Podrá esa producción automatizada conservar la carga crítica, la narrativa y sobre todo el sentido de comunidad que hizo que todos estos géneros fueran mucho más que un simple ejercicio de estilo? Es una buena pregunta. Paradójicamente, el futuro de la música de ciencia ficción va a depender de cuánto de su pasado, de su espíritu humano y artesanal, logre preservar.